Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Descubre cómo los derechos te pueden ayudar en situaciones reales, porque entender es poder. Sintoniza Tu Derecho y únete a la conversación. Hablar de derecho nunca fue tan fácil. Tu Derecho, porque informarte es tu mejor defensa. Comenzamos. ¿Sabías que la transparencia y la libertad de expresión están estrechamente relacionadas? En una sociedad democrática, las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información, pero para ejercer este derecho necesitamos también tener acceso a la información pública. La transparencia permite que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones, en qué se utilizan los recursos públicos y qué hacen las autoridades. Por su parte, la libertad de expresión protege la posibilidad de opinar, cuestionar, informar y participar en los asuntos públicos, incluso cuando nuestras opiniones sean críticas hacia quienes ejercen el poder. Ambos derechos cumplen una función fundamental: permitir que la ciudadanía participe de manera informada en la vida pública. Por ejemplo, una persona puede solicitar información sobre el presupuesto destinado a una obra pública y una vez que conoce esos datos puede analizarlos, cuestionarlos o expresar públicamente su opinión. Sin embargo, es importante recordar que la libertad de expresión no significa que todo esté permitido. Este derecho tiene límites establecidos por la ley, particularmente cuando se afectan los derechos de las otras personas. Por eso, hablar de transparencia y libertad de expresión también implica hablar de responsabilidad, acceso a información confiable y participación ciudadana. Hoy en Tu Derecho hablaremos de estos dos temas tan importantes de la mano de Antonio Jiménez, Javier Camacho y nuestro invitado especial. Recuerda que esperamos tus dudas y comentarios. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes esta tarde de agosto. De Augusto. De agosto. ¿No? Está a gusto. Hoy ya después de un, no sé si merecido, pero necesario descanso. No sé si lo merecemos, pero la verdad es que yo, para lo particular, sí lo disfruté. ¿No sé usted, patrón? Yo sí. Yo sí. Fíjate que es necesario. Obviamente habrá personas que descansen cuando no deben de descansar, ¿no? Ajá. Pero la mayoría, al menos, me parece tener un círculo de amigos que todos sí eran necesarios y sí eran merecedores de ese descanso. Y pues ya reincorporando poco a poco la vida universitaria, retomamos ahora con Tu Derecho después de 2 años al aire. Regresamos a nuestro programa, al programa aquí donde nos adoptaron la gente, los buenos amigos de Radio UDG. Y ahorita que venía caminando aquí por el centro universitario, pues se respiran nuevas esperanzas, viendo cómo todos los nuevos alumnos ya están recorriendo y conociendo este hermoso centro universitario, y lo mismo en toda la red universitaria. Pues todo el éxito, que todos los penares y todas las pesadumbres que se enfrenten, les forje ese carácter que se requiere para ser estudiosos, porque es la única manera de saber y poder distinguir lo que no es bueno de lo que sí lo es, y lo que conviene de lo que no conviene, y como en el tema de hoy, de lo que pudiera ser verdad y lo que pudiera no ser. Claro. Y pues bueno, el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña un compañero, abogado, amigo, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y bueno, quien en su gran trayectoria cuenta, entre otros, con haber sido consejero del hoy desaparecido Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Si es que el dato es correcto, mi estimado Chava. Salvador Romero Espinosa, bienvenido a tu programa. Estimado Antonio, Javier, a ustedes y a todo su auditorio. Les saludo con mucho gusto desde acá, desde la ciudad de Guadalajara. Desgraciadamente me fue imposible darme una vuelta ya
a la tierra de Arreola, pero definitivamente pues un lugar muy apreciado para mí allá, toda la zona de Ciudad Guzmán del sur de Jalisco. Y efectivamente sí, era un nombre largo el instituto, porque le fueron agregando ahí apellidos. Primero fue Instituto el primero fue por la ley y también fue cambiado el nombre del instituto. Primero fue Instituto de Transparencia e Información Pública, luego Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Entonces sí se fue alargando ahí el nombre con los apellidos, pero bueno, era mejor conocido como el ITEI. Y ahí estuvimos 9 años integrando su pleno y pues trabajando para tutelar los derechos aquí humanos fundamentales aquí en Jalisco de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Y como bien lo comentaban en la cápsula introductoria, pues son derechos que están íntimamente vinculados con otro derecho que es muy importante, que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, porque pues al final del día el derecho a la información tiene 3 grandes vertientes y una de ellas es la de acceder a información, que esa es la que tutelábamos nosotros, el garantizar el que una persona pudiera acceder a información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados. La otra vertiente es la de difundir información, que ahí es donde entra la libertad de expresión. Y hay otra tercera vertiente, que es la de recibir información. Y esa ahí es donde podrían o se configura lo que ahora es el derecho de las audiencias, también conocido como derecho a las audiencias, ¿no? Entonces es un tripié, son 3 columnas sobre las cuales se sustenta todo un derecho humano denominado a la información y pues ahorita pues está, digamos, en la palestra, ¿no? Pública el debate de los alcances de estos derechos en nuestra sociedad. Así es, estimado Chava, pues ya empezó sobre materia, como que trae ganas de discutir mi buen amigo Chava. Qué bueno. Y bueno, el tema de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, pues tendría quizá muchas finalidades. No sé, jefe y Chava, qué opinen, pero posiblemente, obviamente, el de la rendición de cuentas, el de la protección de la información y el del cuidado, obviamente, de un valor fundamental como es el conocer para opinar. Yo quizá me remitiría un poquito, no sé si ustedes, la mejor forma es precisamente de tener y construir ciudadanía. Sí. Entre otras grandes funciones, ¿no? Fíjate que, perdón, Lick, que muchas gracias por estar acompañándonos con una voz más que autorizada. Ahorita vamos a seguir con el fuego que has aperturado, pero precisamente eso, ¿no? La construcción de la ciudadanía, yo creo que ahí es donde tenemos un detalle, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas personas que todavía siguen a fe ciega el adoctrinamiento, es decir, y no vamos a meter, bueno, yo particularmente no voy a meter si está bien o está mal, pero de pronto lo vimos donde, por ejemplo en el COVID, donde un empleado administrador le dijo, salgan, no va a pasar nada, y muchísima gente le hizo caso. Es decir, quizás no tuvieron la posibilidad de uno de esos pilares que, como bien dice el licenciado Salvador, y tú también, amigo, ser ciudadanos no nada más es cumplir la mayoría de la edad y poder votar, es decir, necesitamos tener un poco más de conciencia. Y la otra parte, que aunque no es el tema de nuestra plática del día de hoy, lo que viene siendo los derechos humanos de la administración pública, porque al final de cuentas es la que empieza a generar la mayor cantidad de noticias que atañen al menos a la mayoría de la gente, ¿no? Yo puedo decir cualquier cosa y al final del día va a tener una repercusión, pero muy limitada, pero cuando se instituye mediante una política de gobierno donde no se respeta ese derecho humano de acceso a la información, pues sí tenemos muchas complicaciones en esa construcción de la ciudadanía, ¿no? Así es. ¿Cómo ves el tema? ¿Cuál es el fin último, mi estimado Chava, de este gran tema que le llaman o le llamamos transparencia? Pues la transparencia gubernamental obedece a una transición histórica entre lo que antes se concebía como el Arcane Imperi. El Arcane Imperi lo conceptualizó en Roma, uno de los pensadores políticos romanos, que decía que el Estado
tenía derecho de reservar la información en su poder hacia la sociedad. Arcana Imperi se puede traducir más o menos como secretos de Estado, ¿no? O secretos del imperio, ¿no? El Arcana Imperi, los secretos del imperio. Y esta figura, de alguna forma, presentaba al emperador como un soberano, ¿no? Al emperador como el soberano de la información. Y esta figura del Arcana Imperi fue evolucionando también en la Edad Media, lo que es el Arcana Ecclesiae, ¿no? Que es los secretos de la iglesia, ¿no? Y que, bueno, fueron concentrando la información en muy, muy pocas manos. Por ahí está el libro y también una película famosa de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa, que nos presenta pues cómo era o cómo fue durante muchos siglos la información muy, muy restringida, y solo se liberaba a cuentagotas y a muy, muy pocas personas, ¿no? Un porcentaje muy pequeño de la sociedad, que eran básicamente pues la familia real, quienes gobernaban, y el clero, ¿no? Y quitando ese sector, pues prácticamente nadie tenía acceso a información, ya ni siquiera, digamos, pública, ¿no? A ningún tipo de información, ¿no? Incluso estaba restringido el tema de la lectura y la escritura, poca gente sabía leer y escribir, estaba restringido el acceso a bibliotecas, como lo presenta esa obra maestra de Eco, y había toda una serie de restricciones muy importantes, ¿no? Empezando hasta por el idioma en que se presentaban las iglesias en latín, la gente iba y no entendía ni qué decían, pero bueno, ahí le sacaban el diezmo, etcétera, ¿no? Entonces, esta transición empezó a cambiar cuando llega la Ilustración, llega la Revolución Francesa, llega la independencia norteamericana, ¿no? Con su Carta Magna, con la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y entonces se empieza a invertir, ¿no? ¿Qué se empieza a invertir? Bueno, pues el título de soberano cambia de un gobernante, de un rey, ¿no? Como los Luises en Francia, etcétera, o los Carlos en España, a la sociedad, al pueblo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a revertir esto, viene la primera ley de transparencia del mundo en 1766, justamente en Suecia, impulsada por un monje ilustrado, que también, bueno, tuvo el apoyo de un rey que, bueno, de alguna forma le compró la idea. Cabe señalar que esta ley de hace 250 años en realidad nunca se aplicó, pero bueno, fue ese el primer antecedente. Pasaron más de 200 años para que llegara a México la primera ley de transparencia en 2002. ¿Y por qué doy todo este contexto? Precisamente por eso, porque la transparencia gubernamental parte de una premisa indispensable, que el gobierno es empleado del pueblo y que la sociedad o el pueblo somos los soberanos. Entonces, si nosotros somos dueños del gobierno, pues también somos dueños de la información que está en manos del gobierno. El gobierno simplemente es un administrador, no es el dueño de la información como se concibió durante miles de años, ¿no? Hasta apenas hace algunos años, ya de este milenio incluso aquí en México, ¿no? Entonces, la transparencia gubernamental es la premisa indispensable para la rendición de cuentas. Nosotros, como patrones de quienes gobiernan, pues ¿cómo les vamos a pedir cuentas si no nos las entregan para revisarlas antes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ejercicios de rendición de cuentas? ¿Cómo vamos a hacer si se gastó bien o no nuestro dinero? Si se ejercieron bien o no las funciones de un gobernante, si no tenemos acceso a toda esta expresión documental que están obligados a generar en el cargo público. Entonces, sintetizando la respuesta, mi estimado Toño, la transparencia gubernamental es un derecho indispensable en una democracia en la que se pueden exigir cuentas a quienes gobiernan. Claro, y qué interesante, creo que vamos ya casi al primer corte, pero justo quizá una de las partes para dejar la inquietud para el siguiente, la siguiente parte de nuestro programa, Chava, es empezar a ver cómo ha sido el proceso y qué sigue, obviamente, en este tema de la transparencia y en este tema, por ejemplo, de cómo va en el estado de Jalisco, cómo le ha ido y qué pasa, por ejemplo, con esta gran discusión también que se tiene con relación a la protección de los derechos de las audiencias o censura, si es en realidad un lineamiento para proteger o estamos ante una censura. Con estas preguntas, pues dejamos prácticamente, vamos a nuestro corte, a nuestro primer corte, regresamos en un momentito más. Hablar de derecho nunca fue tan fácil. En un momento, continuamos. Tu derecho. Desde hace 25 Diversidad sonora. Multiplicidad de voces. Una radio que te escucha.
Radio Universidad de Guadalajara. En 1974 nace Radio Universidad de Guadalajara. La primera emisora universitaria en el estado de Jalisco y una de las primeras en México. Somos una propuesta fresca y alternativa. Una radio que abre sus micrófonos a todos los actores de la sociedad. En la que se escuchan diversos géneros musicales. Y cuyos programas son un mosaico de opciones de cultura, orientación, información y entretenimiento para todos los gustos. Con la creación de la red Radio Universidad en 2001, actualmente somos 8 emisoras ubicadas en todas las regiones de Jalisco. Guadalajara, Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. Además, nuestra cobertura abarca localidades de otros estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Hemos logrado consolidarnos como una auténtica y necesaria opción. Temas legales sin complicaciones. Seguimos en Tu Derecho. Bien, tuvimos problema técnico con la mesa. Se nos atravesó en la rodilla. Pero bueno, de por sí, amigo. Es parte de tener un programa en vivo. En vivo y al aire. No te rías, Edwin. Pero bueno. Tanto, dice. Okay. Ya aventó hasta los controles ahí, Edwin. Sí. Ya se le acabó el amor y paz. Aventó como los chistes de Tommy y Jerry, ¿verdad? Casi aventándose hasta el piso. No bueno. Manches, qué golpe. Qué golpe, ¿verdad? Sí, pero... Bien, Chava, cuando hablamos de transparencia, por ejemplo, en Jalisco, decíamos hace un rato que, por ejemplo, el hoy extinto ITEI, pues pasó diversas etapas y quizá a partir de esa fecha de 2002, como lo narraste en tu comentario, en tu respuesta a ese comentario que te hicimos hace un momento, ha pasado por varias etapas. Hoy, pues ya se extinguió el ITEI, pero ¿cómo le iba a Jalisco en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales con un órgano constitucional autónomo? Perdón, tenía que apagar el micrófono. Mira, Toño, la verdad es que dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero los resultados que teníamos en el ITEI pues eran evaluados por un Sistema Nacional de Transparencia y el ITEI pues siempre estuvo a la vanguardia, tanto en sus criterios y resoluciones, digamos, pro persona, siempre íbamos adelante, ¿no? En nuestras interpretaciones para favorecer a los ciudadanos. Aquí en Jalisco, tan solo por poner un ejemplo rápido, fue el primer estado que ordenó que se aperturaran las cuentas de redes sociales oficiales para inhibir los bloqueos, porque consideramos que de cuentas de redes sociales oficiales de autoridades se emitía información pública y por lo tanto un bloqueo implicaba una restricción a este derecho humano, ¿no? Entonces, eso es algunos de los muchos ejemplos que desde aquí Jalisco se fueron imponiendo en la agenda nacional, ¿no? Y entonces, pues el ITEI, a pesar de ser un organismo, pues relativamente muy chico en comparación con otros organismos de transparencia del país, el ITEI pues era un organismo que tenía 94 personas, a pesar, y por ejemplo un INAI, ¿no? Que tenía 1,000 personas, a pesar de ser 10 veces más chico que un INAI, impulsábamos criterios permanentemente de vanguardia que eran replicados a nivel nacional y bueno, parte del reconocimiento de ese esfuerzo fue que a mí yo fui designado durante 5 años como el coordinador nacional de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones de dicho sistema, desde el cual impulsamos, insisto, muchos lineamientos que hoy a la fecha pues siguen aplicándose a falta de que exista un sustituto. Entonces el ITEI desaparece el día 30 de noviembre del año pasado y bueno, pues llevamos 9 meses en espera de que se cree o que entre en funciones las nuevas autoridades garantes en el estado. La verdad es que Jalisco es uno de los estados con más rezago en este tema. Ya se aprobó una nueva ley en el Congreso hace apenas un par de semanas, pero todavía no se ha publicado.
y a partir de que se publique todavía falta un periodo de transición de 2 meses, ¿no? Entonces, prácticamente las y los jaliscienses vamos a durar un año sin autoridad garante en funciones que tutele estos derechos, tanto el de acceso a la información como el de protección de datos personales, y yo espero que eso pues quede subsanado pues ya muy pronto con la publicación de esta nueva ley. Muy bien. Oye, licenciado, perdón, esto que acabas de decir, bueno, no deja de ser una buena noticia, salvo después que se analice cómo va esta nueva ley aquí en el Estado, pero tú que eres un experto en la materia, ¿cuál va a ser la diferencia entre las normas que teníamos anteriormente para transparencia, acceso y protección de datos personales a la que vamos a tener ahora? Es decir, ¿por qué, aparte del tema económico que siempre ha sido la bandera de la eliminación de los organismos autónomos, ¿no? Que decían que bueno, tenían un costo, no lo vean como inversión, sino como un costo presupuestal, pero en qué se va a diferenciar y si es bueno, si va a haber un retroceso, si vamos a seguir siendo de vanguardia a nivel nacional como lo veníamos hasta antes de que desapareciera el ITEI? En el fondo, los derechos no se tocaron. O sea, en la Constitución Federal y en la Constitución local, el derecho de acceso a la información quedó intacto, ¿no? El tema es en la forma. Lo que más se ha cuestionado de esta reforma definitivamente es el tema de la falta de autonomía de quienes van a tutelar estos derechos. Es decir, ahora digamos que se puede interpretar que las nuevas autoridades garantes pueden llegar a ser juez y parte, y me explico por qué. Antes de que se extinguieran los 33 institutos de transparencia del país, los 33, tanto el nacional como los 32 estatales, eran organismos constitucionales autónomos, colegiados, y a sus integrantes los designaban los poderes legislativos con mayorías calificadas, lo que implicaba pues un acuerdo de muchas corrientes y fracciones parlamentarias, ¿no? Las nuevas autoridades garantes que pasaron de 33 a más de 330, sus titulares van a ser designados por la persona titular del sujeto obligado o autoridad a la cual van a supervisar, van a vigilar y van a conocer los recursos. Por ejemplo, la titular de Transparencia para el Pueblo, que es esta instancia que sustituyó al INAI en el Poder Ejecutivo Federal, es designada directamente por la Presidenta de la República, ¿no? Su nombramiento viene designado por la Presidenta de la República, no tiene estabilidad en el empleo. Si quiere mañana la Presidenta designar a alguien más, la puede designar, a diferencia de las y los comisionados que integraban el INAI o los institutos de transparencia, que teníamos un plazo determinado que trascendía muchas veces la administración en curso y que nos daba pues mucha mayor autonomía para decidir. Entonces, pues yo lo que percibo es que más allá de que los derechos no se tocaron, quienes los van a tutelar, quienes van a conocer los recursos y las impugnaciones ciudadanas contra las respuestas que den las autoridades a la ciudadanía, son designados por quien negó la respuesta, ¿no? Entonces van a estar con una espada de Damocles permanentemente pendiendo sobre su cabeza, y yo veo complicado, o sea, no porque la ley lo permita, pero veo complicado que puedan llegar a tener el mismo nivel de autonomía que teníamos quienes integramos como comisionadas y comisionados estos organismos autónomos. Creo que esa es la gran diferencia. Primero, pasamos de 33 a más de 330 autoridades de transparencia. Y segundo, que quienes las encabezan van a ser... Bueno, aquí Jalisco es la excepción, ¿eh? Jalisco es el único estado de la República donde esta agencia de la transparencia, que se va a denominar Agencia de Transparencia de Jalisco, que es la autoridad garante que va a depender de la Contraloría del Estado, va a ser colegiada, y los integrantes de esta agencia van a ser propuestos por el gobernador al Congreso del Estado, como si fuera, por ejemplo, un fiscal anticorrupción. En otros estados no, en otros estados es como el modelo federal, donde hay una designación directa del titular del Poder Ejecutivo. Que, ojo, la iniciativa original de aquí de Jalisco así venía, la propuesta original así venía, pero creo que en el Congreso pues hubo ahí algún tipo de jaloneo que prefirieron que ellos también tuvieran intervención en la designación, ¿no?, de estas autoridades garantes. Pero el resto de las autoridades garantes sí va a seguir siendo la Contraloría, el órgano interior de control, quien
digamos, se encargue de estas funciones que antes tenía el ITEI aquí a nivel Jalisco o el INAI. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, de acuerdo a esta ley que se aprobó, su órgano interior de control deberá tener un área específica para conocer los recursos e impugnaciones contra las respuestas que me dé la unidad de transparencia de la propia Universidad de Guadalajara. Y lo mismo podemos replicar del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el Tribunal Electoral de Jalisco, el Tribunal de Justicia Administrativa. Todas estas instancias van a tener su propia autoridad garante que va a conocer los recursos. Ese es el tema de fondo que más se ha pues señalado, ¿no? La posible o potencial falta de imparcialidad y el potencial conflicto de interés en que estarán estas autoridades garantes cuando resuelvan y conozcan de un recurso, de una supervisión, de una verificación de portal de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, Chava, dado ese contexto que nos estás compartiendo de uno de los cambios más significativos que vienen en esta ley que está en proceso de implementación, por así decirlo, ¿cuál sería entonces, desde tu punto de vista, tu visión? ¿Consideras tú que hubo un avance o que hubo un retroceso o en algunas cosas avances y en algunos otros aspectos retrocesos con la desaparición de los institutos y este nuevo mecanismo para pretender garantizar la transparencia y el acceso a la información con relación a los ciudadanos? En cuanto al fondo, afortunadamente no hubo retrocesos, desafortunadamente tampoco hubo avances. La verdad es que la forma en que estaba regulada o en que está regulada el derecho a la información aquí en México y la protección de datos personales, constitucionalmente pues es una regulación sólida porque se reconocen como derechos fundamentales. Una cuestión, por ejemplo, que no sucede en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos de América, allá todavía no reconocen, por ejemplo, como un derecho fundamental la protección de datos personales. Aquí en México, desde el 2007, se consolidó el derecho a la información en la Constitución Federal y en 2009 el de protección de datos personales. Entonces, en materia de derecho humano constitucional no hubo retroceso. Insisto, tampoco avance, pero no hubo retroceso. Donde hubo retroceso, y eso pues es innegable, es en el esquema de tutela. O sea, no se puede comparar el que haya un solo instituto de transparencia que supervise a todos los 500 autoridades de Jalisco y que esté integrado de manera colegiada por 3 comisionados electos por el Congreso de mayoría calificada y por un plazo determinado, a tener ahora en Jalisco, vamos a tener como 12, 13 autoridades garantes diferentes. Una va a depender de cada poder, otra de los autónomos, otra de las universidades con autonomía, etcétera, y que sus titulares van a ser designados pues por quien a quien tienen que vigilar, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues no hay que no hay que hacer muchos análisis para saber que es un retroceso. Y el tema que comentaba Javier de esta simplificación administrativa para ahorrar dinero, pues creo que incluso se revirtió, porque ahora va a haber más autoridades garantes, va a acabar costando más. O sea, si sumamos lo que va a costar, a lo mejor nada más van a ser 10, sí, pero son 10 por 13, ¿no? Entonces, de 90 que tenía el ITEI, a lo mejor ya va a haber 130 personas dedicadas a esto en Jalisco, pero ya sin la misma autonomía y sin la misma independencia constitucional. Entonces, al final del día ni siquiera va a haber ni un peso de ahorro con esto. Y donde sí me parece todavía más delicado y más grave el retroceso es en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, porque antes el INAI, que conocía estos temas, pues ofrecía también lo mismo, un colegiado que en pleno, sesiones públicas, analizaba, votaba como la Corte, ¿no? Analizaba, votaba, discutía los proyectos. Ahora no, ahora todas las resoluciones se hacen a puerta cerrada por una persona que las firma y no hay colegiación, no hay debate, no hay votos particulares, como sí los había en el INAI. Definitivamente perdió el ciudadano, ¿no? Al ya no tener esta colegiación y no tener una, digamos, pluralidad de visiones, al no tener al menos un voto razonado, un voto particular que le diera la razón, al no poder ver la sesión donde se discute su tema, pues todo eso es en retroceso. Y lo mismo en materia de acceso a la información, ¿no? Ahorita Transparencia para el Pueblo resuelve a
a puerta cerrada todos los recursos de revisión en materia de transparencia. Entonces ya nada más te notifican, va firmado ahí por un director, no hubo sesión, no hubo debate, no hubo análisis, no hubo voto particular, no hubo nada. Entonces yo sí siento que en términos generales hubo un retroceso desde el punto de vista institucional. Bien, pues vamos a nuestro segundo corte. Hay muchas cosas más que hablar de transparencia, pero vamos a este segundo corte y regresamos. Hablar de derecho nunca fue tan fácil. En un momento, continuamos. Tu derecho. XHG. Diversidad sonora. Multiplicidad de voces. Una radio que te escucha. Radio Universidad de Guadalajara. En 1974 nace Radio Universidad de Guadalajara. La primera emisora universitaria en el estado de Jalisco y una de las primeras en México. Somos una propuesta fresca y alternativa. Una radio que abre sus micrófonos a todos los actores de la sociedad. En la que se escuchan diversos géneros musicales. Y cuyos programas son un mosaico de opciones de cultura, orientación, información y entretenimiento para todos los gustos. Con la creación de la red Radio Universidad en 2001, Actualmente somos 8 emisoras ubicadas en todas las regiones de Jalisco. Guadalajara, Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán. Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. Además, nuestra cobertura abarca localidades de otros estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit. y Zacatecas. Hemos logrado consolidarnos como una auténtica y necesaria opción dentro del saturado cuadrante radiofónico. Una radio con arraigo regional que además se expande y se adapta a las nuevas formas de consumo. Somos una radio interactiva y multimedia que, sin renunciar a nuestra esencia como medio auditivo, nos expandimos a las plataformas digitales para dar respuesta. Expansión. Temas legales sin complicaciones. Seguimos en Tu Derecho. Bien, pues estamos de regreso en este programa especial con relación a libertad de expresión y obviamente la protección de los derechos de las audiencias. Parece ser como que andamos sincronizados con nuestros amigos de Colima. Sí. Quienes mandamos un saludo por ahí al doctor Enoc Morán, a Reina Andrade, a Alejandra, que el día de hoy dice que está nerviosa porque le toca conducir y justo tiene un tema de libertad de expresión también en el programa de Derecho a la Radio, a quienes les mandamos un fuerte abrazo hasta la hermana capital del estado de Colima, y que bueno, hablando de libertad de expresión, estimado Salvador, ya estábamos viendo ahorita entonces en los comentarios previos al corte que en términos institucionales pues tú adviertes una debilidad. Si entonces habláramos de, quizás sería una cuestión posiblemente incluso algún trabajo de investigación que pueda hacerse o solicitudes de información a los organismos que entonces se encarguen de garantizar este derecho en los diferentes entes obligados, ¿a cuánto ascendería la nómina, por ejemplo, del conjunto de personas que estarían en esta función? Y en su caso, ¿cuál es el perfil de las personas que se estarían dedicando a realizar esta función? Para entonces, con fundamento en ello, pues quizá tener los elementos objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, o sea, en la cantidad, ¿cuánto se va a gastar? En la calidad, ¿con qué calidades se desempeñan los servidores públicos encargados de garantizar este derecho? Y precisamente con todo esto podremos quizá tener más elementos de los que hoy tenemos que ya hoy ya nos parecen bastante interesantes y que quizá a priori pues parecen ser no tan halagadores como quizá parecería el diseño que se pretendía. Pero yo voy a los perfiles y en esta parte, Chava, para quizá ya, si ustedes están de acuerdo, pasar este gran tema también de los derechos de las audiencias como otro componente de este gran problema. Si entonces hablamos de las cualidades
¿Cuentan esos 300 órganos con perfiles que puedan desempeñar esa función de garantizar el derecho a la transparencia y el derecho humano al acceso a la información de manera adecuada? Como tú bien comentas, habría que hacer el análisis cuantitativo y cualitativo. Aquí en Jalisco ahorita es imposible hacerlo porque todavía no tenemos autoridades garantes en funciones, estamos todavía en el limbo, pero a nivel federal pues ya se podría empezar a hacer un análisis, una investigación de esa naturaleza, y pues probablemente vamos a descubrir que no hubo ahorro, pero sí hubo pérdida de autonomía, ¿no? Entonces, porque, pues insisto, pues ahora cada poder pues designa a su propia autoridad garante, ¿no? Entonces, el árbitro, pues, el árbitro es como si el árbitro estuviera en la nómina de un equipo, ¿no? Pues es lógico que se presta a malas De interpretaciones. Gianni por muy Infantino buen no vas a árbitro estar que hablando, chava. No, sin ponerle nombres, ni clubes, ni aquí, ni en otros lados. Ni Atlas, Pero bueno, nada. No. entonces, cuando había el INAI, cuando había el ITEI, pues nuestro presupuesto era nuestro y éramos constituciones autónomos y no estaba en riesgo nuestra permanencia si emitíamos una resolución incómoda. Cabe señalar que lo que sí estábamos en riesgo era nuestra libertad, ¿no? La excomisionada presidenta del IVAI, Instituto Veracruzano de Transparencia, la maestra Yoli García Álvarez, estuvo 3 años y medio en la cárcel en Veracruz por haber emitido en su momento resoluciones que obligaron al entonces gobernador Cuitláhuac García a entregar información que no era de su agrado entregar, ¿no? Y eso le costó a ella, al día siguiente que concluyó su cargo y que acabó su fuero, que la detuvieran y estuviera 3 años y medio en la cárcel por un supuesto delito de corrupción, que evidentemente nunca le pudieron acreditar, por la indebida designación de servidores públicos dentro del Instituto Veracruzano, ¿no? Entonces, pero bueno, si bien el riesgo siempre ha existido, ¿no? De incomodar al poder desde estos órganos de transparencia, pues ahora que ya no existen estos institutos de transparencia, pues creo que va a ser un poco más fácil el encontrar perfiles que de alguna forma puedan estar más alineados, por decirlo así, ¿no? Con los intereses de cada autoridad en su momento, ¿no? Entonces, ese es el grave riesgo que encontramos. Habrá que ver, porque aparte otro tema muy importante, Toño, es que quienes encabezaban la capacitación en estos temas a todos los servidores públicos y sociedad civil en cada entidad federativa eran los institutos de transparencia, y teníamos nuestro presupuesto específico para capacitación, teníamos nuestro Centro Superior de Estudios de la Información Pública, teníamos talleres, conferencias, especialidades, diplomados, etcétera, cada año, por lo menos 2 diplomados por año. Y algo que nos encontrábamos muy frecuentemente era que cada cambio de administración, quienes llegaban a encabezar las unidades de transparencia, sobre todo en municipios, normalmente no tenían experiencia, ni conocimiento, ni preparación en la materia. Entonces, ahí teníamos que entrar nosotros como ITEI a capacitarlos, ¿no? Ahora, con esta atomización, pues yo no sé si de los 12, 13, 14 autoridades garantes que se van a crear en Jalisco, vaya a haber quien tenga presupuesto para capacitar a los demás. Ahora ya ni siquiera va a tener, digamos, la obligación, pero quién sabe si el presupuesto también, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a tener otro problema importante en materia de capacitación, que los nuevos autoridades garantes pues no van a tener los mismos alcances probablemente que tenían los anteriores institutos de transparencia. Entonces, sí se van abriendo varios frentes que tú los vas ya viendo uno por uno y pues no puedes evitar percibir un riesgo para es la tutela de estos derechos fundamentales, ¿no? El de acceso a la información y el de protección de datos personales. Oye, licenciado, y por ejemplo, cuando hablamos de otro de los pilares precisamente de este derecho humano, que es, más bien, mejor dicho, una prohibición, como es la censura, antes de meternos al derecho de las audiencias, pero en el caso de la censura está muy acotado el concepto, está muy acotado cuando no la censura, pero cuando sí te tienes que hacer responsable de tus ideas, opiniones y manifestaciones. Es decir, no puede haber censura como tal, que callen a alguien porque sea incómodo o incómoda, pero te tendrás que ser responsable con
con lo que dices, con lo que manifiestas, con lo que expresas. Desde los derechos fundamentales, como bien nos dijiste en el corte anterior, pues quedan salvaguardados, al menos en el papel y al menos en la norma jalisciense, pero sí habrá alguna atribución que permita imponer alguna medida que restrinja este derecho. Te lo digo porque aquí, por ejemplo, Radio Universidad de Guadalajara, pues lo que dice Antonio Jiménez, lo que dice Javier Camacho, somos responsables de ello, y la radio no opera bajo hay línea editorial desde luego, pero no opera bajo ninguna política de censura o de promoción. Pero en la nueva legislación, en la nueva norma, ¿hay algún mecanismo que se puede equiparar a lo que conocemos de manera coloquial como censura para controlar lo que se dice o lo que se hace? Bueno, ya ahí pues yo creo que ya estaríamos entrando más bien al tema de estos lineamientos de la ley y de los lineamientos, ¿no? Que creo que una de las partes más delicadas que yo les percibo a estos lineamientos es justo el tema de la censura previa que pudieran contener. A ver, el tema de que cada quien es responsable de lo que dice, pues no es nuevo en México, ¿no? Y si nos vamos a la Carta Magna así de 1917, así como fue publicada, desde el artículo 6 original, que tiene 109 años en vigor aquí en México, y el artículo 7 original, ya se habla de límites a la libertad de expresión, ya se habla de límites a la libertad de prensa, ya se habla de derechos de réplica, ya se habla de daño moral, ya se habla de cuestiones pues que siempre han estado ahí, ¿no? Como una especie de límite a la libertad de expresión. El tema es que todos esos candados operan post facto, ¿no? Hasta después de que tú dices algo, pues entonces ya se puede en un momento dado empezar a revisar si ese algo que dijiste atentó contra la vida privada, contra el honor, ¿no? Calumniaste, ¿no? Atentó contra la verdad, ¿no? Entonces, pero es post facto. Y estos lineamientos, el detalle que se les percibe es que en el artículo 11, si mal no recuerdo de la propuesta, ya viene un tipo de censura previa, ¿no? Lo que se conoce como censura previa, que está altamente desacreditada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier norma que pueda implicar una censura previa está completamente declarada inconvencional y violatoria de derechos humanos. ¿Y por qué aquí habría censura previa? Miren, el artículo 11, aquí lo tengo, fracción segunda, dice, por ejemplo, que en un servicio de radio se deben de incorporar elementos sonoros que permitan identificar plenamente que en el contenido la persona informadora, comentarista o conductor está expresando opiniones o mensajes noticiosos o únicamente opiniones, ¿no? Entonces, aquí en este programa de radio, pues tuvo que haber habido, si estuvieran en vigor estos lineamientos, tendría que quien lleva la editorial me tuvo que haber preguntado, oiga, licenciado Romero, ¿va a dar opiniones o también va a dar hechos, no noticiosos, no? O todo va a ser opinión? Porque tengo que poner un audio introductorio donde diga, el contenido vertido en este programa de Radio Universidad de Guadalajara contendrá solo opiniones y ningún hecho noticioso. Y así cada programa. Entonces imagínense en una mesa de debate donde de repente pues se combinan hechos reales y noticiosos con opiniones, ¿no? Y entonces tienes que estar aclarando, a ver, esto fue opinión, esto fue hecho noticioso, ¿no? Es como si ahorita yo les empiezo a contar pues la historia del ¿cómo se llama? De lo que se conoció como el PIPSA o la PIPSA, que era la productora e importadora de papel S.A., que fundó Lázaro Cárdenas en 1935, y PIPSA era un monopolio gubernamental que controlaba toda la fabricación, importación y distribución de papel periódico en el país, desde el 35 hasta los 70s, 80s. Entonces, si tú eras un medio de comunicación periódico, la única empresa que te podía vender era PIPSA, ¿no? Y hay por ahí un ensayo de Luis Paso, si mal no recuerdo, que habla de que pues este monopolio estatal pues podía ser utilizado como un mecanismo de censura previa, ¿no? Porque pues si algún medio empezaba así como que medio a golpear un poquito ahí al gobierno,
pues, le vendías más caro el papel o le decías, ¿qué crees? Se nos acabó el papel y ya no puedes imprimir tu periódico. Entonces, eso, por ejemplo, es un mecanismo de censura previa, esa famosa PIPSA, pero también es un hecho, o sea, no es una opinión lo que yo estoy diciendo, ¿no? Existió PIPSA, fue una paraestatal que controlaba todo el papel periódico que se vendía y comercializaba aquí en México. Pero el hecho de que tengamos que estar aclarando, so pena de que nos multen o nos quiten la concesión, eso es muy grave, ¿no? Porque sí es un mecanismo de censura previa, lo que prevé el artículo 11 de esta propuesta de lineamientos. Y justo quizá, y bueno, aprovechando la pregunta de Javier y este comentario que haces tan pertinente, estimado Salvador, yo advierto, por ejemplo, en las preocupaciones que diversas organizaciones, entre ellas en artículo 19 y algunas otras, se han propuesto identificar qué tanto estos lineamientos son necesarios, porque incluso preocupa, digo, y ya pasamos un poco de la transparencia y vamos cargando un poco ya esta parte del programa hacia la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro contexto, ¿qué tanto son necesarios estos lineamientos o a quién benefician y a quién perjudican? ¿Por qué la labor de última decisión, por ejemplo, de lo que sucede con relación a esta libertad de expresión debe recaer en un órgano como puede ser la propia institución gubernamental, el gobierno federal sobre todo, decidir y requerir que entonces se clasifique el tipo de comunicación que se está haciendo? Hecho noticioso, comentario, etcétera, etcétera. ¿Es esto necesario, Salvador, o a qué nos remite este tipo de prácticas? Yo creo que sí hay necesidad de establecer ciertas reglas y ciertos lineamientos para proteger las audiencias. O sea, me parece que eso es compatible con la Constitución y hasta recomendable, ¿no? Que sí haya reglas claras para proteger a las audiencias, ¿no? Más en una época en donde a través de las plataformas digitales muchas veces se utilizan mecanismos de mercadotecnia llamados clickbaits, donde generas encabezados tendenciosamente distorsionados para que la gente vaya y vea ese video, vaya y vea esa noticia y generar vistas y que el algoritmo vaya, pues digamos, promoviendo más ese video. Y cuando tú te metes, pues descubres pues que era, si no falso, por lo menos sí muy diferente de lo que el encabezado decía. Entonces yo creo que definitivamente proteger a las audiencias es deseable, es recomendable y es compatible con la Constitución. O sea, eso no está en duda. La bronca es la forma en que lo quieren regular, ¿no? También el tema del derecho de réplica, por supuesto que es indispensable que esté regulado y que esté regulado de manera proporcional y acorde a lo que la Constitución prevé o protege, ¿no? Por ejemplo, pues que la réplica se publique exactamente en el mismo espacio, hora, día o página, en caso de ser publicación impresa, donde se dio a conocer una noticia imprecisa o falsa. La bronca de estos lineamientos es que, bueno, de entrada, la nueva CRT pues ya no es constitucional autónoma como sí lo era. Es el mismo tema con el INAI, ¿no? Y Transparencia para el Pueblo, ¿no? Entonces, quien va a vigilar el cumplimiento de estos lineamientos, pues es una dependencia que ya depende directamente del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Que ya no es autónoma, que sus integrantes ya no son autónomos, ya no son imparciales, ya no son independientes, al menos en su forma de designación. Entonces yo creo el primer riesgo de estos lineamientos, bueno, no es el primero, pues es uno de varios, pues, pero uno de los riesgos grandes de estos lineamientos es el árbitro, así como el tema de transparencia lo acabamos de comentar. Aquí me parece que hay un problema similar con la falta de autonomía de esta CRT que no se daba, al menos no en esa misma proporción, cuando existía anteriormente este instituto, ¿no? Al que extinguieron, ¿no? Con esa misma reforma, de hecho. Entonces, de entrada, pues el árbitro probablemente está en medio de un conflicto de interés. Segundo, pues ya lo comentaba yo, el tema de la censura previa, cuando te están obligando permanentemente a que estés aclarando si estás diciendo un hecho noticioso o una opinión, ¿no? Entonces eso definitivamente
pues genera una falta de fluidez y de certeza del periodista, ¿no? Ay, no la vaya yo a regar y vaya a opinar cuando ya dije que iba a ser puro hecho noticioso y eso me vaya a traer aparejada una sanción, etcétera, ¿no? Y el tercer punto que yo le veo, no es, digo, hay más, pues, pero otro que yo le veo así muy, muy grave, es el artículo 12 de esta propuesta, donde dice que se tiene que evitar o se tiene que tomar medidas para evitar la difusión de información falsa. Con el adjetivo falso todavía medio te lo compro, pero luego ya dice descontextualizada o histórica como si fuera actual. O sea, el término descontextualizado es de lo más ambiguo y subjetivo y digamos, a cierto punto arbitrario para interpretar. O sea, es muy fácil que la autoridad diga, esta información está descontextualizada y ya por eso te hagan objeto de una sanción. A mí este tema de lo descontextualizada y lo de información histórica como si fuera actual, a ver, ¿quién va a definir qué es histórico? O sea, si pasó hace un mes ya va a ser histórico, si pasó hace 15 días o a partir de cuándo es histórico. Dice como si fuera actual, ¿y qué es actual? ¿De hoy? ¿De hace un minuto? ¿De ayer? ¿O cuándo pierde actualidad? ¿No? Una noticia, ¿no? Entonces vamos a ver qué está diciendo. A ver, esta información es de ayer a las 3 de la tarde. En nuestra opinión sigue siendo actual, ¿no? Pero lo aclaramos para que no lo vayan a sancionar, ¿no? Entonces creo que ese artículo 12 sí está muy abierto, como una especie de ley mordaz en un momento dado, si así lo quisieran usar, porque puede entrar en friega, ¿no? Y para cerrar esta idea, hay una prohibición en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la prohibición de que cualquier Estado inhiba mediante normas amedrantadoras o inhibidoras la libertad de expresión. En inglés lo conocen como el chilling effect. Chilling effect es como inhibir, que te dé miedo ya opinar, pues, ¿qué tal si la riego, no? Entonces, digo, para cerrar con un ejemplo así está medio chistoso, pero para que lo entienda a lo mejor un poco mejor el auditorio, en redes circula una broma de un señor que va repartiendo publicidad en la calle como volantes publicitarios. Y entonces hay un primer actor que se niega a recibir el volante así como, no, gracias, y este cuate que está recibiendo volante le pega un sope en la cabeza así duro. Entonces se ve la cara del que viene caminando atrás, de cuando le da el volante inmediatamente lo agarra, ¿no? Porque ya hubo un efecto, un chilling effect, ¿no? Llega, oh, me va a dar un golpe, ¿no? Entonces es lo mismo. Si nosotros que ejercemos la libertad de expresión vemos que sancionan a otro periodista por algo que dijo, ya nos va a dar miedo también decir, es que dijo algo descontextualizado. Híjole, entonces también a mí me pueden decir que digo cosas descontextualizadas, mejor ya cierro el programa y me dedico a otra cosa, ¿no? Ese es el problema de estos lineamientos. Licenciado, mira, qué bueno que lo comentas, porque ¿qué fue? La semana pasada, si mal no recuerdo, por ahí en la conferencia de todos los días por la mañana, hicieron un comentario respecto de un periodista de un medio de comunicación, ¿no? De apellido Sarmiento, donde decía, bueno, que él aceptaba que no les pagaban y que podían mentir y que deberían de hacerlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando este periodista ejerce el derecho de réplica, pero no porque se le otorgue, desde luego, sino porque trabaja en un medio de comunicación y pone el video completo, bueno, sucede de que sí estaba fuera de contexto porque fue editado y porque fueron partes nada más de ese video, de una mesa redonda que tuvo con diversos periodistas y que, bueno, lo llevaron a cabo. Pero aquí mi pregunta es el siguiente: de acuerdo a los lineamientos, ¿alcanzarían este tipo de manifestaciones, lo voy a poner así, informativas, como las que se llevan a cabo todos los días en la mañana, y que cualquier gobierno hiciera alguna conferencia de prensa? Es decir, yo también, aunque no soy una radiodifusora, no soy una programadora, no tengo una concesión televisiva, simplemente utilizo los espacios que me otorga la norma en los medios de comunicación para informar a las personas, al pueblo, como ordinariamente nos dicen. ¿Es factible que les alcance también ese tipo de responsabilidades administrativas? Pues así como están planteados los lineamientos, no. O sea, realmente no están previendo de manera
expresa ni tácita el que esto alcance a una autoridad gubernamental cuando una rueda de prensa o una conferencia, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Está enfocada en quien tiene concesiones de radio y de televisión. A ellos van dirigidos los lineamientos. Si mal no recuerdo, a ver, aquí lo tengo, es el artículo, debe ser el 1, sí, que dice que estos lineamientos son disposiciones de carácter general y obligatorios para concesionarios de televisión abierta y radio, concesionarios de televisión y audio de paga y programadoras. Entonces, aquí no dice políticos ni gobernantes, no les aplican estos lineamientos y, pues, efectivamente, un caso como el de Sarmiento, pues, no aplica el derecho de réplica, porque si aplicara, pues, en teoría lo tendrían que dejar ir a la mañanera y ejercer su derecho, ¿no? Ok. Bien, pues, estamos casi concluyendo este programa, Chava, agradeciendo siempre pues tus atenciones. En esta oportunidad estamos acá conectados en esta oportunidad a través de tiempo real con una de las aplicaciones precisamente de voz y video, pero nos gustaría que prácticamente para ir cerrando nos dijeras ¿qué le toca hacer a la ciudadanía ante este nuevo escenario, Chava? ¿Qué nos toca hacer a las personas? ¿Qué les toca hacer a las audiencias que hoy nos acompañan en Tu Derecho frente a este escenario que de varios aspectos es complejo? Excelente pregunta, porque precisamente muchos de estos grandes cambios que se han dado a nivel retrocesos institucionales que hemos tenido en los últimos años han sido en buena parte porque hay una parte de la sociedad que no percibe en qué le afecta, ¿no? O sea, hay una buena parte de la sociedad que dice, pues mira, yo no soy concesionario de radio ni concesionario de televisión, entonces a mí no me aplican los lineamientos, como por qué me voy a preocupar, ¿no? O yo nunca solicito información pública, pues como que por qué me va a preocupar que extingan al INAI o al ITEI, ¿no? O sea, si yo nunca ejerzo ese derecho. El problema es que el derecho a la información, como lo comentamos al principio, tiene 3 vertientes. Y en la tercera vertiente que yo les comentaba, que es el derecho a ser informados, cada que muere asesinado un periodista en México, a todos nos violan ese derecho, a todos, nos demos cuenta o no, porque al final del día, todas las, digamos, publicaciones que hacen periódicos, radio, prensa, televisión, etcétera, todas esas publicaciones, todos esos ejercicios de investigación periodística tienen un impacto en la sociedad en general, nos enteremos o no nos enteremos, y también no nos damos cuenta que muchos de los casos de corrupción de los que nos indignamos, nos enteramos, es gracias a este ejercicio periodístico, es gracias a la libertad de expresión. Cada que hay un caso de corrupción es como si nos robaran dinero de nuestro bolsillo, entonces es un derecho indispensable a la libertad de expresión para controlar los excesos y los abusos de quienes ostentan el poder. Entonces, yo le diría a todo tu auditorio y a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, sí te afecta que le restrinjan la libertad de expresión a los medios de comunicación. Por supuesto que te afecta y te afecta mucho. Pues, casi ahora sí, para despedirnos, Chava, a mí sí me importa mucho pues agradecerte y considero que en general a las personas que son parte de este gran programa, en específico, por ejemplo, a nuestros productores, les agradecemos mucho todo el trabajo para hacer posible esta oportunidad de poder transmitir así en tiempo real. Mi jefe, gracias. Recuerden que aquí los teléfonos en cabina son el 341-41-333-45. Y bueno, en nuestras redes nos encontramos. En Facebook, en Instagram, sí. En Facebook, en X y en YouTube. Para que igual podamos compartir incluso en los canales del Gremio de Abogados. Un saludo a nuestros amigos del Ilustre, un saludo a cada una de las personas que nos acompañan cada semana, obviamente a cada una de las personas que son parte, que comparten preguntas, que comparten inquietudes, que comparten ideas y que comparten preocupaciones por la garantía de nuestros derechos. Gracias, Chava, gracias en esta tarde y en verdad sabemos que hiciste un esfuerzo muy particular por estar aquí. Muchas gracias, Chava. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Toño, por la invitación. Yo me reitero a la orden y un saludo a todos su auditorio. Muchas gracias, licenciado. Paz para todas y todos. Hasta la próxima. Amor y paz. En cada caso, una lección. En cada derecho, una historia. Nos escuchamos la próxima semana en Tu Derecho.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3